Entonces, pues sin más, bienvenido a los que ya se han incorporado recientemente. Voy a orar y les pido que nos unamos en oración para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y como suele suceder, si hay algo que Él quiera revelarnos en este tiempo, en este periodo de tiempo de enseñanza, pues que Él nos haga sensible a su voz y así podamos también compartirlo, ¿no? Y vivirlo. Amantísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por permitirnos reunirnos una vez más, vernos y conversar. Te pedimos, oh Dios, que muy específicamente tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Deseamos la guía de tu Espíritu Santo y que tu palabra que vayamos a leer y vayamos a explorar, tú abras nuestros ojos y traigas revelación, traigas un entendimiento, un nuevo entendimiento o un mayor entendimiento de tu palabra, mm, para que nosotros podamos ser guiados, podamos ser dirigidos por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos pues que tú nos des esa gracia de escuchar tu voz. Te pedimos que limpies nuestro corazón con tu sangre preciosa. Lávanos en tu sangre, Señor. Lava nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Lávanos, Señor, purifícanos y haznos instrumentos consagrados, útiles en tus manos para comunicar tu palabra. Gracias, oh Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Vamos a eso aquí. Quedamos en el video preliminar que hice la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Quedamos que, bueno, vamos a responder, como les dije, vamos a responder esta pregunta. Yo deseo que podamos responder esta pregunta. ¿En qué tiempo estamos? Y que podamos ubicarnos. Y decía, ya para terminar ese último video preliminar, que estamos pues iniciando otoño del 2025. Ya las hojas están cayendo, están cambiando el color, ¿ok? Está ese calorcito frío, hoy hizo aquí sol con un viento frío que había que como que taparse el cuello. Acabamos de celebrar la fiesta de trompetas. Estamos de camino para la celebración del Yom Kippur, el 10 de Tishri, y estamos, o Etanín, estamos en el séptimo mes partiendo del calendario de Nisan, ¿no? Nisan sería el primer mes, este sería el séptimo mes, si lo contamos de esa manera. Si lo contamos según el calendario civil regular que hacen los rabinos, pues este sería el primer mes del año 5786 o en el año 5996. ¿Estamos en cuál año? ¿Dónde estamos? ¿En qué tiempo estamos? Esa es la pregunta. Y algunos ya también están hablando. Hoy voy a abordar el tema de los jubileos. Entonces, algunos están diciendo que estamos en el jubileo 120 o que estamos ya para comenzar el jubileo 120. ¿Será eso verdad? Vamos a ver. Todo eso, es muchos de estos temas, sobre todo de en qué año, en qué momento estamos y de qué trata esta profecía de los jubileos, ¿no? Eh, Aquí necesitamos partir entonces de el código de la semana profética, que es, les confieso, yo lo enseño porque, digamos, dentro de la enseñanza de la profecía bíblica, pues se enseña, eh,
indagando un poco más, preparándome para este momento, entiendo que quienes dominaron mucho este tema fue la secta de los esenios. No sé si ustedes conocen o se recuerdan de los esenios. En el tiempo de Jesús habían varias sectas, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Los esenios era una secta eh, judía que vivió a las afueras del reino de Judá en lo que ahora se conoce como Qumran. Ellos vivieron ahí, se alojaron ahí porque bueno, ellos tenían una idea apocalíptica muy fuerte. Pensaban que ya el tiempo del fin estaba cerca, lo cual no estaban tan equivocados si entendemos, si ligamos esa expectativa que ellos tenían de que el tiempo del fin estaba cerca y que el Mesías estaba por llegar, y lo conectamos con la enseñanza de Jesús, que efectivamente Él llegó como Mesías, aunque no lo reconoció la mayoría del pueblo, pero Él llegó y al poco tiempo, efectivamente, se acabó el reino de Judá, desapareció el reino de Judá, lo cual efectivamente representó el fin, que es lo que Jesús habla en Mateo 24, cuando habla del tiempo del fin, no habla del tiempo del fin del mundo, sino el fin de la era, la fin de la era del reino de Judá. De eso es que estaba profetizando Jesús. Pero bueno, esta enseñanza de la semana profética eh, la manejaban mucho este grupo de los esenios, y algunos toman de base, pues también escritural, el Salmo 94, segunda de Pedro 3:8, de que habla de que para el Señor un día son como 1000 años son como un día. Entonces ellos hacen la correlación de que así como hubo 7 días de la creación, entonces sí habrá en este caso 7 días que representarían 7000 años de la historia de la humanidad, ¿no? Llámese creación y humanidad. Entonces, ahí está, digamos, la base bíblica. La base bíblica teológica la encontramos en los esenios, y también algunos padres de la iglesia tomaron esa enseñanza y la consideraron y también la enseñaron como algo propio. Yo tengo mis reservas. O sea, yo desde que escuché porque una teoría, esta teoría de que va a durar todo 6000 años, o 7000 años, 6000 años de historia de humanidad y después un año, el reino mesiánico, y por cierto, aquí también debí ponerlo, bueno, el reino mesiánico lo habla Apocalipsis 20, de que el reino de Cristo va a durar 1000 años. Entonces, da esa idea de que ese 1000 años es el séptimo día y los otros 6 días son 6000 años. Entonces, ¿cómo está compuesto esto? Entonces, aquí entra en juego el tema de los jubileos. Los jubileos, recuerden que son cada 50 años o cada 49 años, porque realmente la enseñanza bíblica que encontramos ahí en Éxodo y en Levítico nos habla que tienen que contar 7 semanas de año, es decir, 49 años. Cada 49 años, después de ese 49 años, al año siguiente, sería jubileo y se toca trompeta en Yom Kippur. Es en Yom Kippur que se anuncia el inicio de un nuevo jubileo. Pero ya ahí ya habrán pasado 49 años. Entonces, ese año 50 vendría a ser el primer año de otro ciclo de 49 años. No sé si me están captando. ¿Ok? Porque tenemos, el tema aquí es la manera como contamos. O sea, realmente parte de la confusión y todo con el tema del tiempo, en qué tiempo estamos, es cómo contamos, ¿no? Entonces, eh,
¿Contamos 49 años de jubileos o contamos 50 años de jubileo? Entonces, claro, ya han pasado 120 jubileos por 49 o 120 jubileos por 50. El dato cambia, no es lo mismo, ¿entiendes? Se suman un poco más de 50 años extras, si lo tomamos como 50 años, digo. Entonces, la cuenta va de que desde Adán hasta Abraham hubo 40 jubileos o 2000 años. Desde Abraham hasta Jesús hubo 40 jubileos o 2000 años. Y desde Jesús hasta su venida, entonces habrá 40 jubileos o 2000 años. ¿Eso es correcto? Pues vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo en base a los diferentes calendarios que hay y los diferentes acercamientos que hay, incluyendo el tema de los 120 jubileos. Caramba. Entonces se pone difícil aquí. A ver. Ok. Tengo que apretarlo con el curso. Muy bien. Entonces, ¿cuánto falta para el fin? Bueno, y aquí entonces empezamos. Uy, uy, uy. Entonces, fíjense, según el calendario gregoriano, estamos en el año 2026 de la era cristiana. O sea, ya han pasado 2026. Pero la era cristiana, según lo que vimos anteriormente, cuenta desde Jesús hasta su venida. Y supuestamente son 2000 años. Bueno, ya llevamos 2026. Ya nos pasamos. Según el calendario rabínico, que es el que regularmente el que más se conoce, estamos en el 5786. Según esto, entonces faltan alrededor de unos 214 años para llegar a los 6000 años. Y según el calendario caraíta, que vamos a hablar un poquito de esto, estamos en el año 5996. Imagínense, nos faltarían solamente 4 años. Algunos dicen que ya estamos, de hecho, mucho más adelantados según este calendario, porque aquí en este calendario hay diferentes conteos. Entonces, fíjense, aquí, ¿cuál es el correcto? 2026, 5786, 5996, y vamos a ver que todavía hay otras opciones, ¿no? Entonces, según el calendario gregoriano, entonces ya nos pasamos el año 6000. Según el calendario rabínico, faltarían 214 años. Y según el calendario caraíta, faltarían solamente 4 años para llegar a los 6000 años. Y después viene Cristo para establecer su reino. Entonces, ¿cuál es el correcto? Aquí les voy a hablar un poquito del calendario caraíta, ¿no? Entonces, porque no se conoce mucho, pero les voy a explicar por qué es interesante e importante conocer este calendario y el acercamiento. Este también es otro grupo judío actual y lo vamos a estudiar aquí ahora. Dice, siguiendo este calendario, estamos en el año 5996 de los 6000 de la semana profética. Es decir, nos quedarían solamente 4 años para que se cumpla la historia de la creación y la humanidad. Siguiendo el calendario rabínico, estamos en el 5786 y faltan 214. Entonces, ¿cuál será el tiempo correcto? Desde mi punto de vista, lo que usted va a escuchar aquí es que yo les animo y yo estoy muy claro que lo mejor es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el correcto, ¿ok? El tiempo de Dios es el correcto y vamos a estudiar un poco precisamente el tiempo de Dios para que tengamos una idea. ¿Por qué? Porque Jesús, el énfasis de Jesús siempre fue que fuéramos entendidos en las señales de los tiempos. Jesús nos preparó y nos exhortó a que viéramos las señales, que entendiéramos las señales de los tiempos y entonces nos preparemos ante la cercanía de su venida en base a las señales de su tiempo. O sea, Jesús nunca nos dio como que una fecha específica, ni mucho menos, sino nos dio muchas señales y tenemos que conocerlas y entenderlas y, digamos, verificar cuántas de ellas se han cumplido
y cómo se han cumplido para saber si estamos cerca de su venida. Entonces, los caraítas son un grupo de judíos que se apegan a las escrituras canónicas del Antiguo Testamento, es decir, a los 39 libros de la Biblia masorética, o sea, del Antiguo Testamento canónico, ¿ok? Que nosotros también usamos, de Génesis allí hasta Zacarías, Malaquía. Entonces, esos libros, a diferencia del judaísmo rabínico, que muchos siguen, incluyendo cristianos judeos mesiánicos, y resulta que el judaísmo rabínico es una invención. El judaísmo rabínico muy poco se apega a la Torá. Y yo, no, nosotros enseñamos Torá. Es la Torá oral, no la Torá escrita, bíblica. Y ellos, bueno, cortan muchas cosas y controlan muchas cosas. Por ejemplo, prohíben que en la sinagoga se estudie, por ejemplo, Isaías 53. ¿Por qué? Bueno, porque Isaías 53 habla del siervo sufriente. Prohíben también o descartan la enseñanza de la profecía de Daniel. Claro, porque la profecía de Daniel fue extremadamente exacta y llegó hasta un Mesías en el año 30 o a principios del siglo nuestro, ¿no? Entonces, como es tan evidente que el conteo es real, ellos prohíben la enseñanza de la profecía de las 70 semanas en la sinagoga, entre muchas otras cosas. Entonces, los caraítas son más apegados a las escrituras. Si a eso vamos, serían algo así como los evangélicos, ¿no? Los caraítas son como los evangélicos que se apegan a la tradición escritural, la Torá, y a diferencia de los otros que se apegan a la tradición oral del Talmud y la Mishnah. Así que los caraítas cuentan, aquí está la diferencia, porque hay una diferencia de años. Porque los caraítas cuentan los 430 años en los que los hijos de Israel estuvieron en Egipto, tal como el Señor le profetizó a Abraham en Génesis capítulo 15, 13, y tal como Moisés también hace el recuento en Éxodo 12, 40 al 41, que dice que el tiempo en Egipto fue de 430 años. Mientras que los rabinos cuentan solamente 220. Ahí está la diferencia, ¿no? De 200 y algo años. Y no los otros 210 porque en ese tiempo supuestamente que ellos no eran esclavos, pero estuvieron en Egipto. Y lo que dice el Señor es que la descendencia de Abraham estaría en Egipto y ahí serían esclavizados. Entonces, ahí es parte de la diferencia. Los caraítas cuentan entonces 430 años según la escritura, el Pentateuco, la Torá, pues eso está en Génesis y está en Éxodo, eso es Torá. Mientras que los rabinos, no, ellos cuentan solamente 220. ¿Vale? Entonces, quiero dejar tiempo para alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Estamos claros la diferencia de los acercamientos? Porque es importante de los judíos rabínicos, los judíos caraítas y, claro, el que más conocemos es el calendario gregoriano. Entonces, eh, hay como tres conteos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si que me lo dicen en audio o me lo ponen en el chat. Mira, la pregunta es si este Ujú. mundo aguanta 210 años en espera. Wow, sí, No creo. es interesante, Es exactamente. bastante. Con todo lo Eh, que está aconteciendo, 210 años como mucho, no sé. sí, exactamente, exactamente. El caos sería monumental. Ujú. Pero lo bueno es que ya nosotros ya no vamos a estar. Ok, Sí, gracias, también hermano. es Todo claro importante hasta el momento. destacar la cantidad de señales que hay hoy en día, pues. Lo Sí, mismo que está sucediendo ahorita con todas las señales ujú, en los cielos que nos está indicando algo. sí. Y eso Ujú. también nos indica que, oye, ya la venida de Cristo está cerca. Claro. Yo no, en esta presentación no voy a dedicar tiempo al tema de las señales del fin, que es el fin de la era, repito. De eso vamos a hablar cuando hablemos de las 70 semanas de Daniel,
el contexto histórico y el acercamiento a ese texto, porque lo que pasa es que primero muchas de esas señales ya ocurrieron en el primer siglo, y segundo, muchas de esas señales, al igual que las de Apocalipsis, son las trompetas, las copas y las cosas, los sellos, desde mi punto de vista, además de muchos otros estudiantes, entendemos que esos son más bien señales o juicios cíclicos, que ese es otro punto. En el estudio escatológico tradicional se estudia Apocalipsis como si fuera un manual de camino y es lineal. No se entiende que el tiempo de Dios es ciclo. El problema es eso, que si no se conoce el tiempo de Dios, el tiempo griego romano es lineal. En el tiempo de Dios es cíclico. Entonces hay que entender que muchas de estas señales son cíclicas, es decir, ha habido eclipse de luna, ha habido eclipse de sol, ha habido guerra, ha habido rumores de guerra, ha habido hambre, ha habido peste, pero cada vez se intensifica más, como dice Soymar, ¿verdad? Wow, si tenemos que esperar 200 más, no me puedo imaginar la intensidad de esos dolores de parto, ¿eh? O sea, eh, lo que pasa es que se intensifica la frecuencia y la fuerza de estas señales. ¿Ok? Como por ejemplo lo que estamos estudiando en estos días, estos cometas, wow, por lo menos en mis 60 y pico años, primera vez que yo escucho que en un año hay avistamientos de 7 cometas. O sea, casi siempre es uno o dos, qué sé yo, pero 7 cometas en un año, y un año tan específico, wow, es así como para, wow, hay que prestarle atención a esto. Pero no voy a dedicar tiempo a las señales porque yo creo que también es un tema que ustedes también dominan. Entonces, quiero dedicarme a ese, al estudio de dónde están. Vamos a ver los calendarios y los tiempos y al final voy a dar como un panorama, evidentemente una hipótesis de qué pudiera pasar de aquí a una posible segunda venida de Cristo. Vale, entonces bueno, continuamos. Bien, aquí esto yo lo he compartido en el blog Tesoro y Secreto, ¿verdad? Es una profecía de perspectiva judía basada precisamente en los jubileos. Y entonces, este fue un rabino que evidentemente ya falleció y dejó esta profecía. Una profecía concerniente al futuro de Jerusalén y que ya ha tenido 3 cumplimientos precisos. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención porque esto lo recibí en el periodo del 2017. Y digo, wow, ¿será? Vamos a ver. Él habla que entonces en el jubileo que hubo en 1217, el rabino Ben Samuel profetizó que iban a suceder 800 años. ¿Ok? Y en 1517, según el jubileo siguiente, iba a comenzar el control otomano sobre Jerusalén, lo que efectivamente sucedió. Después, en 1917, termina el fin del control otomano sobre Jerusalén y entraron los británicos. ¿Ok? En 1967, los judíos reconquistan el control de Jerusalén. Fíjense cómo todo está conectado con Jerusalén. O sea, la perspectiva judía en relación a Jerusalén. Y eso está muy conectado con la profecía bíblica de Daniel, que el ángel del Señor le dijo a Daniel, 70 semanas están establecidas, ¿ok? Para tu pueblo y esta ciudad, Jerusalén, ¿ok? Entonces, eso es algo también que necesitamos retomar. Mucha de la profecía bíblica perdón, que se enseña en nuestra iglesia está orientada a la iglesia, como que si la iglesia hubiera sido el centro del foco profético. La iglesia no es el foco de la profecía bíblica. Hace parte, claro que sí, hace parte de la profecía bíblica, pero la profecía bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está orientada a Jerusalén y el impacto de Jerusalén en las naciones. Entonces hay que retomar la centralidad de Jerusalén y del pueblo judío
en nuestro análisis del código de tiempo de Dios, porque cuando hablamos del código del tiempo de Dios, está completamente entretejido con la historia del pueblo de Israel, la historia de Judá y la historia de Jerusalén, es decir, de los judíos. Entonces no podemos ignorar esto, ¿ok? El reino de Dios, por ejemplo, el reino de Dios, que es otra cosa que también se ha desenfocado, el reino de Dios tenemos que rescatar que fue prometido y fue a Israel. El reino de Dios, ese es un tema que competía y compete a Israel. Que nosotros fuimos incorporados y que nosotros somos beneficiados. Claro que sí, aleluya, gloria a Dios, porque el reino de Dios, aunque es dirigido como promesa a Israel, tiene un impacto en las naciones. Y como tiene un impacto en las naciones, nosotros los gentiles somos beneficiados. Pero no olvidemos que el foco es Israel, Jerusalén. ¿Estamos claros? Entonces, eh, esta profecía entonces llegaba hasta el 2017, ahí fue cuando yo dije, ah, caramba, porque había sido muy precisa. 1517, 1917, 1967, todo sucedió tal como el rabino lo visualizó, pero en el 2017 algo pasó que el reino mesiánico judío no pasó. O sea, el Mesías judío no se manifestó. Entonces significa que no se cumplió esa expectativa judía otra vez con el judío, el Mesías judío. Ya nosotros sabemos por qué, porque ya el Mesías llegó. Y claro, algunos lo pensaron, bueno, si no llega el Mesías judío, entonces debe ser que viene el Mesías real, Yeshua, ¿no? Jesús. Y bueno, ni el uno ni el otro vino en el 2017. Entonces seguimos esperando, ¿vale? Entonces, esto, pero yo creo que es interesante porque lo que sí pasó en el 2017 es que se cumplió exactamente 70 años desde el anuncio de la creación, en el 2010, en el 2017 el anuncio de la creación del actual Estado de Israel y en el 2018 la independencia de Israel como nación. ¿Ok? Entonces, eso sí sucedió y es un evento profético sumamente importante. Vamos a ver. Entonces, otra vez, el tema de los 120 jubileos. Según la profecía anterior, el último jubileo ocurrió en el 2017. 2017 más 50, ¿ve? Aquí ya estamos con otra opción, ¿eh? Yo lo que quiero que presten atención, ya vimos los calendarios, cada uno tiene una fecha y cuánto falta para cada uno para llegar a los 6.000 años, ¿ok? 2017 más 50 años nos lleva al año 2067. ¡Wow! Eso es bastante. ¿Eh? No son tanto los 210 de anteriores, pero oye, estamos en el 2026, estamos hablando de unos 30 y pico de años, todavía faltaría. ¿Eso es verdad? Ya veremos. Pero el rabino Judá Ben Samuel vaticinó que en el 2017 se manifestaría el Mesías, lo cual no ocurrió. Así que ya hay un antecedente de que no necesariamente va a suceder así. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Ok? Aquí, pues yo les dije que íbamos a hablar era de opciones. Luego yo al final le voy a dar más o menos lo que yo, cuál es mi posición, lo que yo veo como factible.